El rumor, un relato de John Updike. Frank y Sharon Whittier procedían de la región de Cincinnati y con un dinero que heredó ella y un dinero que les prestó el padre de él, abrieron una pequeña galería de arte en el cuarto piso de un estrecho edificio de ladrillo de la calle 57 Oeste. Se conocían desde niños. Su familia frecuentaban el mismo club de campo. Se casaron en 1970, cuando Frank acababa de graduarse en Oberlin y podían mandarle al Vietnam. Y Sharon, con 19 años nada más, hacía el segundo curso de Antioch, en la especialidad de danza. Cuando 6 años después llegaron a Nueva York, tenían 2 niños. El nacimiento del tercero les impulsó a dejar el apartamento y la lucha de la ciudad y mudarse a una casa a Hastings. Una casa baja de estuco, con anchos aleros estilo Bright y una vista, a través de las grandes hayas del fondo del patio, al plomizo discurrir del río Hudson. Eran felices, sin duda. Tenían el gusto austero del Medio Oeste y al limitarse a pintores figurativos y escultores abstractos lograron sobrevivir a los estilos más feos de los 80. Graffiti falsos, expresionismo germánico, juegos del rol en rayos catódicos, arte basura de protesta ecologista y timonear la casta y serena sucesión de salas del cuarto piso que ocupaban hasta la tranquila laguna del revivalismo ecléctico y la mesurada elegancia de la recesión. Prosperaban. El hijo más pequeño cumplió 12 años, el mayor estaba presentando solicitudes de ingreso en la universidad. La primera vez que a Sharon le llegó el rumor de que Frank la había dejado por un joven homosexual con el que estaba liado, tuvo que echarse a reír, porque no solo no la había dejado, sino que le tenía allí mismo con ella en el estudio, arrancando páginas del Art News a la luz de la lámpara. No lo creo, Avis, dijo a la grafista que tenía al otro extremo del hilo. Está aquí mismo conmigo. ¿Quieres saludarle? El fácil desmentido era todavía más dulce porque hacía unos años se había producido una breve, pensaba Sharon, erupción romántica entre su marido y la que llamaba una acelerada pelirroja de pómulos y barbillas protuberantes. Avis era una apropiacionista de la segunda ola, que hacía fotocopias en color de obras maestras sacadas de libros de arte y la firmaba con una tinta hecha de su sangre y su orina mezcladas. ¿Cómo podía imaginar ella que había llegado a acostarse con Frank una cosa tan grotesca? La voz del teléfono brotó como aliviada y complacida. Ya lo sé que es un absurdo total, pero me ha llegado de 2 fuentes distintas, dicho con la más absoluta rotundidad. ¿Quiénes son esas fuentes? No sé si les haría gracia que lo supieras, pero ahí va. Uno fue Ed Jaffrey y el otro el chico que ha estado viviendo con Walson Forney. ¿Cómo se llama? Es uno de esos nombres sin apellidos, como Madonna. Pues sí que empezó Charón. También se lo he oído a otros, insistió Avis. Toda la ciudad lo dice. Está en el aire. ¿No podrías hacer algo si no es verdad? Faltaba más, protestó Sharon, y el tono indignado persistió después de colgar en su diálogo con Frank. Según Avis, se dice que te has fugado con tu amante homosexual. Yo no tengo un amante homosexual, dijo Frank con demasiada tranquilidad, arrancando de la revista el anuncio de una subasta. Según Avis, toda Nueva York dice que sí. ¿Y tú a quién prefieres creer? ¿A toda Nueva York o a tu propia experiencia? Heme aquí sentadito, fiel hasta la exageración, más derecho que una vela, que no sé por qué se dice. Hace solo un par de noches que hicimos el amor. A ella le pareció posiblemente revelador que lo recordara con tanta exactitud, como si la actuación heterosexual fuera un deber del que llevara la cuenta. Era, lo había sabido, lo había sido siempre, desde que se conocieron, un hombre delgado, rubio, no muy alto, con una cabeza estrecha que le gustaba llevar muy rapadita, incluso en los años en que la moda era el pelo largo, y unos ojos de un azul frío, un poco oblicuos, como los que se ven en algunos eslavos o noruegos de cara afilada, y una boca pequeña y fina, que solía apretar sobre una dentadura que era un poquito demasiado saliente y amarilla. Se resistía a sonreír y aún más a reír. Presumía de no tener tripa y conservar la elasticidad de sus tiempos de estudiante. Se pesaba todas las mañanas en la báscula del cuarto de baño y si daba medio kilo más que la víspera,
se saltaba el almuerzo. En eso y en la atención general que dedicaba a su persona tenía el callado fanatismo. Era la primera vez que a Sharon se le ocurría pensarlo de una mujer. Tú sabes que a mí nunca me ha gustado el lado raro de este mundillo, siguió diciendo. Simplemente me he acostumbrado. Ahora ya ni me paro a pensar quién es gay y quién no. Pues Abby estaba exultante, replicó Sharon. ¿Cómo ha podido pensar tal cosa? Él tardó un instante en enfocar la pregunta y darse cuenta de que lo que respondiera era importante para ella. Y se irritó. Eso pregúntaselo a ella, dijo. Nuestra breve y lamentable relación, si es eso lo que te interesa, a mí por lo menos me pareció satisfactoria. Quiero decir que todas las partes móviles funcionaron. Lo que me inquieta y me asombra, si se me permite decirlo así, es que tú puedas tomarte tan en serio ese rumor ridículo. Yo no, Frank, insistió ella, pero inmediatamente dio marcha atrás. Pero, ¿por qué va a brotar un rumor así de la nada? ¿No tiene que haber algo? Desde que nos vinimos a vivir aquí estamos menos tiempo juntos, lógicamente. Los días que yo no puedo ir a la ciudad, tú te estás por ahí 16 horas. Pero Sharon, exclamó él, como un maestro que restaura la disciplina quitándose la gafa de leer de sus ojos almendrados con sus pestañas claras y tiesas. Es que no me conoce desde aquella vez después del baile cuando aparcamos al lado del río. ¿Cuántos años tenías tú entonces? ¿17? Ella no quería rememorar. Sus primeras relaciones sexuales le habían resultado difíciles. Se había sometido a sus avances como parte de una atracción más general, más social, un tanto idealista. Sabía que juntos tendrían la fuerza necesaria para salir de Cincinnati y que solos o casados con otros se quedarían. Bueno, dijo, gozando de la sensación, a pesar del escalofrío que el rumor había despertado en ella, de descender con Frank a un nivel de intimidad más hondo de lo habitual. ¿Y hasta qué punto conoces a una persona para estar casado con ella? La vida está llena de sorpresas. Peggy Jacobson, por ejemplo, cuando Henry se largó con la au pair, no podía creérselo y tenía las pruebas delante de los ojos. Me ofendes profundamente, la interrumpió Frank, con aquella tensión en la boca que ponía cuando hacía un chiste que no quería enseñar los dientes. Estás ofendiendo mi masculinidad. Pero no pudo evitar bajar los ojos a la revista. Su tersa y blanca mano dio un tirón, como si quisiera arrancar otra cosa más que pudiera ser útil para su negocio. La intimidad siempre le había puesto nervioso. Ella no cedió. Avis dice que se lo han asegurado dos personas con toda rotundidad. ¿Quiénes exactamente? Al oírlo respondió lo mismo que ella. Pues sí que... Y añadió, tú sabes cómo son los gays. Mala idea, ganas de hacer daño, no tienen en qué ocupar el tiempo ni el dinero. Pareces celoso. Algo en su manera de argumentar robusteció en Sharon la sospecha de que el rumor, aunque estrafalario, precisamente por ser estrafalario, era verdad. En los días siguientes, ya alerta a la presencia vaporosa del rumor, Sharon se lo imaginaba en todas partes, en las caras jóvenes y controladas de los empleados de la galería, en los delicados acentos negociadores de los agentes de sus artistas, en la entonación más cordial de sus clientes habituales, hasta en las divagaciones malhumoradas y egocéntricas de los artistas mismos. La gente parecía sorprenderse cuando ella y Frank entraban juntos en los sitios. La encargada y el vigilante de la galería cortaban sus diarias bromas mañaneras y los camareros de su restaurante preferido en la calle 59 se mostraban especialmente efusivos y atentos. Los apretones de manos duraban un segundo de más. Las mujeres la abrazaban con más fuerza. Se sentía prendida en una red de conmiseración tácita. Fran notaba su incomodidad y le sacaba cierto gusto malicioso sin dejar de hacer ostentación de su perfecta inocencia. Se forzaba en aparecer, visto desde la óptica de ella, indiferente y por encima del rumor. Acostumbrado a tratar profesionalmente con tanto absurdo, el frenético, grotesco afán de llamar la atención del mundo del arte, le bastaba con intensificar la displicente sequedad que había mantenido a flote su galería frente a las olas de la moda fluctuante y que, como el revestimiento termoresistente de un cohete, había aislado el lanzamiento de los dos, su fuga desde el tranquilo conformismo reviriego del Cincinnati medio sureño y puritano a aquella capital de tremenda libertad.
El rumor le divertía, y le divertía también observar que su mujer avizoraba, impotente por descubrir si en las multitudes metropolitanas él seguía ahora con la vista a los jovencitos como antaño a las jovencitas. Sharon observaba sus ademanes, siempre un poco excesivos de elegancia y precisión, con suspicacia, y le escuchaba atenta al tono de voz mantecoso y aflautado que podría delatar un cambio sexual invisible. El que ella, aunque solo fuera en una pequeña fracción de su ser, estuviera dispuesta a dar crédito al rumor justificaba cierta malicia por parte de él. No podía evitar las bromas, lanzarle una mirada, por ejemplo, cuando le servía un camarero particularmente ágil y magnético, o en casa, en la alcoba, presionar con una brusquedad que no formaba parte de su estilo contra la creciente desgana sexual de Sharon. Por fin, lejos de los incontables ojos al tanto de su ambiente neoyorquino, en la intimidad del piso alto de la casa de Hastings, bajo los anchos aleros al estilo del medio oeste, Sharon a veces prorrumpía en llanto y arremetía contra él, contra su exasperante, impermeable, aparente inocencia. Frank era como uno de esos desnudos fotorrealistas inexorables en todos los detalles, pero que de una manera sutil y desafiante no están ahí, no son humanos. Eres distante, le acusó. Siempre lo has sido. No pretendo serlo, Sharon. Antes no te molestaba mi estilo. Te parecía sólido y sereno. Era una niña. Me doblegaba a ti. Dio buenos resultados, señaló él, alzando las manos con gesto de afectada modestia para indicar su espaciosa alcoba, su casa a cara, su carrera conjunta. ¿Qué es lo que te preocupa, hija mía? ¿La idea de perderme o la ofensa a tu orgullo de mujer? Los que han puesto en marcha ese rumor ridículo no ven siquiera a las mujeres. Las mujeres para ellos son mero ruido de fondo. No, es ridículo. Si lo fuera, ¿por qué no se acaba, aunque nos están viendo juntos todo el rato? Porque, con la ostensible intención de tranquilizarla y acallar el rumor, él prácticamente había dejado de ir a la ciudad solo, y la llevaba consigo, aunque eso significara cierta desatención de la casa y de los hijos todavía adolescentes. ¿Quién dice que no se ha acabado?, preguntó. Yo jamás lo he oído, ni una sola vez, más que de ti. ¿Quién lo ha mencionado últimamente? Nadie. Pues entonces. Fran sonrió, sin separar del todo los labios sobre sus dientes curvos y amarillentos, como los de un castor. Hijo de puta, explotó Sharon. Tienes un secreto asqueroso. No, dijo él serenamente, mintiendo a medias. El rumor no tenía fundamento en el plano de los hechos, pero, se preguntaba Frank, ¿no podría encerrar en el fondo algo de verdad? No una verdad circunstancial, sino más elevada, más interna. Cuando era joven, con su complexión menuda y sus inclinaciones artísticas, ¿no había temido que le tomaran por homosexual? ¿No había reaccionado a insinuaciones homosexuales cuando se le presentaron en bares y vestuarios con un terror y una repugnancia desorbitados? Su temprano matrimonio y luego, 10 años después, aquellos arrebatos adulterinos, ¿no habían sido en cierto modo una huida a terreno seguro, socialmente aceptado? Cada vez que fantaseaba o veía una película pornográfica, ¿no era el miembro viril el héroe de la ocasión para él? ¿No ocupaba el centro de todas las escenas? Aquellas starlets serviles, lamedoras y chuponas, ¿no eran delegadas robóticas de él que con mirada vidriosa y perfecto peinado se aventuraban donde él no se atrevía? ¿No envidiaba a las mujeres quizás el privilegio de adorar el falo? Y cuando el médico, una vez al año, le examinaba la próstata con un dedo lubricado, ¿no tenía que hacer esfuerzos para frenar la erección en aquella postura pasiva, hecho un ovillo sobre la mesa de reconocimiento? Pero también se preguntaba Frank, argumentando desde la parte contraria por sentido de la justicia, ¿se pueden desenredar totalmente los hilos homosexuales de los heterosexuales en ese magma rosáceo de la excitación carnal, del sueño hecho carne, del regreso al seno presexual? En términos más generales, ¿no se había sentido más a gusto con su padre que con su madre? ¿No era ya eso una inversión siniestra de la biología usual?
Su padre había sido un abogado de mediano pelo, sin otros triunfos particulares que el de tener una clientela en su mayoría perteneciente a la misma clase social, con los mismos acentos y aspiraciones cómodamente restringidas, en aquella meseta junto a las crecidas del Ohio. Más moreno y más alto que Frank, con los mismos dientes largos y la misma boca melindrosa. Su padre poseía el don abogadodesco del silencio, del callar juicioso, y en los recuerdos de Frank conservaba de ratos pasados con él un viaje al centro en el Packard para comprarle a Frank su primer traje, un par de expediciones cada verano para ver jugar a los Reds en el viejo estadio del Crossley. Hablaba poco, pero aquel recato en el que tanto se dejaba sin decir y sin reconocer era un alivio tras el torrente diario de palabras y cariños y consejos que Fran recibía de su madre. De mayor le atraían, se había dado cuenta, los hombres estoicos, más altos que él, que guardaban con hermetismo una tristeza inexpresada. Su compañero de habitación preferido en la universidad pertenecía a ese tipo saturnino, y su compañero de tenis predilecto en Hastings, y los artistas a los que favorecía y alentaba especialmente, paisajistas serios y sufridos escultores prácticamente analfabetos, férreamente soldados a su oficio y a sus tareas, a sus tercas obsesiones. Con hombres así, él se convertía en una presencia servicial, maternal, sutilmente agitada, que a Sharon le costaría trabajo reconocer. Su madre, en su día una beldad exuberante de Louisville, había sido vistosa, estridente, sardónica, veleidosa, necesitada, exigente, amante. De ella había heredado el lado artístico, así como el pelo rubio y los ojos almendrados, interesantes, pero no sentía particular gratitud. Menos, como proponía una fórmula famosa que él no conoció de muchacho, habría sido más. Su madre le había dejado una impresión de las mujeres como trampas complejas, de vivos colores, atractivas pero traicioneras, con pétalos que en un instante podían trocarse en cuchillos. Cierta pasividad soñadora le atrajo en Sharon y siempre le volvía a atraer cuando el deslumbramiento inicial de las abises del mundo se disipaba en burbujas. Otras mujeres pedían más de lo que él podía suministrar. Era consciente de que habían tenido otros hombres más grandes y más ardientes. Pero con Sharon había sido un salvador. Había dado muerte al dragón del Ohio. La había sacado de Cincinnati. Que había confirmación más devastadora y menos perdonable de la verdad esencial del rumor que la disposición a admitirlo en quien mejor le conocía y más le debía. El instinto de Sharon le había hecho crecer a Avis, aunque su marido, lejos de haberse ido, estuviera allí sentado delante de su vista. Su marido era irreal para ella. Había que llegar a esa conclusión. Tantos años de cohabitación y servicio conyugal, ni agradecidos ni reconocidos, y todo por una aparición, una sombra de maledicencia. Por otra parte, ahora que el rumor existía, Fran era más real a los ojos de José, el más joven y taimado de los dos vigilantes, cuyo saludo cotidiano había rebasado sutilmente lo maquinal. Cierto baile travieso en las facciones aterciopeladas del muchacho había venido a enriquecer las muestras de urbanidad entre empleador y empleado. Y también Jennifer, la encargada de belleza severa, con su flequillo neo-hippie y sus chales y sus sarapes, le trataba ahora con más familiaridad, por no decir desparpajo. Usaba con él una jerga de colegas. La jefa vino antes, pero se fue a Bedford a cambiar no sé qué cosa. Como si los dos estuvieran en servidumbre más o menos paralela respecto de la jefa. Entonces Fran sentía en el corazón un reflejo de lealtad a Sharon, un latido agudo, pero al momento siguiente también él se relajaba, como si su fantasmal amante masculino y la vida ingrávida que llevaba con él en un apartamento inexistente hubieran concedido por fin lo que la ciudad había negado siempre, desde su llegada 15 años atrás a aquel matrimonio sobrecargado de trabajo y de hijos, una aureola de glamour, de misterios alegre. En Hastings, cuando su mujer y él acudieron a una invitación local, el efecto fue menos halagüeño. Frank creyó notar que las otras parejas reaccionaban con ligero malestar al empeño de los Whitney en aparecer juntos,
y se encendían ante su presencia, los hombres apartándose con desagrado, las mujeres adoptando un tono ultranormal y alzando un muro sin fisuras restringiendo la conversación a las instancias de matrícula universitaria de sus hijos, la zonificación local y los despidos de Wall Street. Le pareció a Frank que las mujeres, con instintivo movimiento animal, se aproximaban un poco más a Sharon y la tocaban con ligeros roces tutelares en el hombro o en el antebrazo, en señal de solidaridad y comprensión. Wes Robertson, el compañero de tenis predilecto, se acercó a Frank y gruñó. «¿Cómo te va?» «Estupendamente», dijo Frank con efusión, alzando hacia Wes una mirada que confió no fuera demasiado soñadora. Wes, que acababa de cumplir los 50, tenía una antigua cicatriz de un accidente de moto a un lado de la barbilla, una roseta pálida de despigmentación donde parecía concentrarse su virilidad despreocupada. Frank le dio más respuesta de la que quizás quería. En el tema del arte estamos notando la crisis como todo el mundo, pero la cosa no se hunde gracias a los japoneses. Lo malo de los japoneses, sin embargo, desde la óptica de una galería personal como la nuestra, es que no se arriesgan, van a lo seguro, quieren un valor garantizado. No les entra en la cabeza que en arte el valor tiene que ser subjetivo hasta cierto punto. No hay más que ver lo suyo, todo homogeneizado. ¿Quién hay, fuera de los expertos, que sea capaz de distinguir un Hiroshige de un Hokusai? Si te pones a ver toda su sociedad, todo su éxito realmente se basa en que todo el mundo sea igual, en que todo el mundo coincida. La idea del arte como una lucha individualista, una apuesta, como la encarnación dinámica de un problema existencial, eso sencillamente no les entra. Estaba hablando demasiado, lo sabía, pero no podía evitarlo. La presencia ceñuda de Wes, su melancólica cara marcada y su cuerpo fibroso y alcoholizado, que aún así todavía podía lanzar un revés hasta el otro extremo de la pista, producían en él una excitación perversa, le espoleaban a coquetear. Wes frunció el gesto y le contempló sombrío. ¿Estarás el domingo para jugar? Lo cual quería decir, ¿es cierto que te has fugado? Por supuesto, porque no iba a estar. Esto era provocar la cuestión y Frank intentó moderarse, arriar velas. Notó que se ponía colorado y temió tartamudear. ¿A la hora de siempre?, preguntó. ¿Las 11 menos cuarto más o menos? Wes asintió. Hecho. Frank siguió parloteando. A ver si esta vez conseguimos la pista 4. La última vez los mocosos que daban la clase en la 1 me pusieron de los nervios. Todo el rato había que estar recogiéndole las malditas pelotas y oyendo su charla imbécil. Wes no concedió ni una palabra a ese intento de evocar aventuras pasadas. Siguió asintiendo con la cabeza, estoico y melancólico. Esa era una de las cosas, se le ocurrió a Frank, que le gustaban de los hombres, su minimalismo relacional, su conciencia, basada en su condición sexual, de que en materia de emociones la despensa de la vida está prácticamente vacía. No había esa incansable, fastidiosa, ilusa esperanza de que las mujeres ondean continuamente. Una vez, años atrás, en una expedición de golf para hombres solos a Portugal, Wes y él habían compartido una habitación de 2 camas. Wes se durmió al instante y se puso a roncar, y él le tuvo despierto gran parte de la noche. A Frank, al contemplar el cuerpo masculino inconsciente sobre la cama iluminada por la luna, le había impresionado la dignidad trágica de su forma supina, como un caballero de piedra que se fuera erosionando sobre un sepulcro. El perfil roncante en silueta gris inmóvil, el peso guerrero, macizo y marcado y desvalido mientras su respiración forcejeaba de una fase a otra del ciclo del sueño, del profundo a REM, una cuasi vigilia que daba unos pocos minutos misericordes de silencio. A la mañana siguiente, Wes le dijo que debería haberle metido un codazo en el costado. Eso era lo que hacía su mujer. Pero él no era su mujer, pensó Frank, aunque había sentido en el curso de aquella noche de tormento que su corazón hacía muchos movimientos curiosos, entre ellos el esfuerzo jadeante, casi imposible, que hacen los corazones de las mujeres hasta sobreponerse a la pesada grisura de los hombres y lograr un arcoíris nacido de la llovizna, el amor. En la inauguración de Ned Forsheim,
Forheim, un pintor de invernales paisajes de Connecticut, color de té, tímido, tosco, tozudo y ya mayor, era uno de los mimados de la Galería Whittier, porque a pesar de no estar de moda era furtivamente vendible. Fue nada menos que Walton Forney quien se acercó a Frank con su cara redonda, iluminada por el vino blanco y su extraña e insaciable autocomplacencia, y le dijo: «Hombre, Frank, muchacho, creo que te debo una disculpa. Fue Charlie Whitfield, el que llevaba el taller de Marcos de la calle 8, el que dejó a su mujer de repente por un jovencito de Guatemala al que de paso estaba metiendo en el consejo municipal. Se largaron a México, dejando tirada a la parienta con la tienda hipotecada hasta el techo y algo así como un centenar de grabados de patos salvajes sin enmarcar. Lo que me dio de despistar fue que también Charlie era de Ohio, de Columbus o de Cleveland, una de dos. Yo sabía que empezaba por C. Fue, como dicen, un lapsus freudiano, una confusión comprensible. Avis Westerman me comentó que a Charo no le hizo mucha gracia cuando le llegó la onda, y tú mismo habrás estado pensando que a santo de qué. No hicimos caso, dijo Frank, con una voz más firme y menos servicial que de costumbre. Lo despreciamos. Walton medía unos cuantos centímetros menos que él, pero era más cabezón. Su cara reluciente, de cutis fino, con unos mofletes tersos que le subían ya por las patillas, tenía sombras azules por aquí y por allá como la luna. De algún modo, su aspecto magullado y empolvado entornaba con sus dientes pequeños y espaciados y la huella roja horizontal que le habían dejado las gafas en la grasa del delante de las orejas. Miraba a Frank con su belfo reluciente, con unos ojos miopes que trataban de calibrar el daño, la profundidad del rencor. En fin, mea culpa, reconozco, aunque yo no les dije a Jojo y a esa víbora de Jeffrey que lo fueran voceando por todas partes. Vale, Wally, gracias por ponerme al corriente, dijo Frank con acentos resonantes. Según con qué tipo de hombre se encontrara, se sentía grande y serio y sonoro, o, como con Wes, grácil y caprichoso. Sharon, oliendo drama en medio del murmullo vacuo de la recepción, vino hasta ellos abriéndose paso entre la gente. Frank le informó rápidamente: Wally se acaba de confesar que fue Wally me acaba de confesar que fue él quien puso en marcha el rumor, porque Charlie Whitfield, el del centro, que sí se largó con alguien, también era de Ohio, de Toledo, creo recordar. Yo he dicho de Cleveland o de Columbus, murmuró Wally, con la duda de si Frank se había puesto satírico. ¿Qué rumor, cariño?, preguntó Sharon. Frank se sonrojó. Ya sabes, lo de que yo me había largado con un jovencito. Ah, ese rumor, exclamó Sharon, parpadeando una vez, como si le estuviera pegando la máscara de acción inmediata. Se me había olvidado por completo. ¿Quién lo iba a creer?, preguntó a Wally. ¿De Frank? Todo el mundo, evidentemente, dijo Frank. Era posible, dado los extraños caprichos de las mujeres, que de veras se le hubiera olvidado, mientras él no hacía más que cavilar sobre su posible justicia. Si el rumor se apagaba realmente, porque Walton sin duda iría contando la historia de su lapsus freudiano por toda la ciudad como un chiste favorecedor para su persona, Frank se sentiría disminuido, se sentiría mutilado si su mujer dejaba de pensar que tenía un secreto. Pero esa misma noche, en la recepción, el jojo de Walton Forney se le acercó. Parecía, a pesar de llevar un pendiente del tamaño de la arandela de un grifo y una cresta roja en el centro del pelo, inesperadamente inteligente y discreto, ofreciendo, sin decirlo así, una especie de excusa y alabando los paisajes color de té que salían a la venta. Yo estoy pensando, ¿sabes?, en mi propia obra. Si hacer algo más tradicional. Hay esa sensación de, como si dijéramos, un callejón sin salida en la abstracción total. El chico tenía una cara huesuda, sin rumor, con la línea plateada de una cicatriz debajo de un ojo, y parecía inseguro, vacilante, como si hubiera llegado a un punto de su vida donde necesitara dirección. El tonto gordo de Forney, desde luego que no podía dársela, y a Fran le agradó imaginar que Jojo estaba empezando a darse cuenta. Tanta tontería abstracto-expresionista con el pigmento, le dijo. La persona que mira un Rembrandt sabe que está viendo pigmentos. La cuestión es ¿qué ve aparte de eso? Mientras Sharon y él volvían a casa por la ribera del Hudson, era como si faltase aire en el coche. La calefacción soplaba opresiva, abrazadora.
Tú quisiste creerlo al principio, le recordó, porque Avis lo decía muy segura. Pero tú me convenciste. ¿Cómo? Ella le puso la mano en lo alto del muslo e hincó los dedos de una manera molesta, exasperante. Tú sabes cómo, dijo en un registro más grave, que pretendía ser insinuante, pero casi inaudible con el rugido de la calefacción. El Jason rielaba allá abajo, igual que el oscuro Ohio cuando él la llevaba a su casa después de una cita al otro lado del río, en el vicioso Kentucky. Eso podría ser solo teatro, advirtió. A las mujeres se las engaña así continuamente. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Los libros, Proust. Las personas no somos tan simples. Bastante simples, sí, dijo Sharon en un tono neutro, defensivo, retirando la mano. Si tú lo dices, cariño, dijo Frank con cierto estoicismo, mientras su pensamiento tomaba otros rumbos. Aquella línea plateada de la cicatriz debajo del ojo izquierdo de Jojo. Músculos largos, enjutos, ceñidos en piel blanca, áticos con un olor masculino, espartano en sus espacios, camaradería helénica, máquinas de gimnasia, negociaciones directas entre iguales, no tener que tratar con esta raza patética y desquiciante de gente distinta. El rumor podría haber muerto en el mundo, pero en él había cobrado vida.